¿Cuántos venimos contentos en esta mañana? Así es, venimos al encuentro con Dios, venimos a estudiar su palabra, a entonar alabanzas, a estar en comunión espiritual, y ese es un gozo y una alegría para los santos, para el pueblo de Dios. En esta mañana, hermanos, vamos a estar meditando en la epístola a los Hebreos y vamos a estar analizando el capítulo 3. Algunos versículos del capítulo 3, especialmente el versículo 12 y 13 del capítulo 3. El pecado es nuestro gran enemigo para el cristiano. Y si pudiéramos describir el proceso del pecado y cómo éste va afectando la vida del hombre, bueno, Santiago hace una descripción de este proceso en el capítulo 1, pero pudiéramos describir así para que lo entendamos de una manera sencilla, 3 etapas del pecado. Y es que el cristiano, como enseña el apóstol Juan en su primera carta, no practica el pecado. ¿Cuántos dicen amén? El que no es de Dios, ese sí practica el pecado. El cristiano se ve sorprendido por el pecado y tiene la responsabilidad de analizar esta situación, de autoexaminarse, de confesar este pecado, de arrepentirse, de apartarse de ese mal y continuar el camino del Señor. Y ese debe de ser, hermano, el proceso que el pecado debe de tener en la vida del cristiano. Si lo sorprende por alguna razón, automáticamente, inmediatamente, buscar el arrepentimiento, buscar la confesión de Dios, humillarse delante del Señor, buscar la sangre de Cristo para que nos limpie, y hermanos, y estar alertas. ¿Cuántos estamos siendo alertas contra las acechanzas del enemigo, hermanos? ¿Cuántos estamos pendientes de no pecar? Sin embargo, hermanos, cuando no hacemos este proceso natural y que nos manda el Señor y permitimos que el pecado albergue vida en nosotros, permitimos la práctica del pecado en nuestras vidas, entonces, hermanos, ahí empieza la primera etapa. Comenzamos a practicar el pecado, comenzamos a hacerlo una vez, otra vez, una tercera vez, ya después 2 veces al día, 3 veces al día, y el pecado se va a volver una práctica continua en nuestras vidas. ¿Y qué viene después de eso? ¿Cuál sería una especie de segunda etapa del pecado? ¿Qué viene después de eso? Hermanos, entonces estamos hablando que vamos a perder la sensibilidad. ¿Han visto ustedes que algunos deportistas, ¿verdad? En especial en los deportes de combate, a veces practican pegando en algo, ¿verdad? A veces amarran mecates alrededor de un tronco. Sí, dice Armengol. ¿Sabes que ha pegado su...? Qué bueno que los jóvenes están aquí con nosotros por situaciones extraordinarias, ¿verdad? Y entonces comienzan las patadas, comienzan los golpes, y entonces se va formando una especie de callo en los nudillos. ¿Han visto, verdad? O el trabajador de la construcción también, de tanto agarrar la pala, de tanto agarrar la piocha, la barra y todos estos instrumentos, ¿cómo se le va poniendo la mano? Callosa, ¿verdad? Se va formando esa capa ahí. ¿Y luego qué pasa? Luego que el callo, o esta protuberancia, ¿verdad?, está ahí en la piel, ¿qué pasa? Pierde toda sensibilidad, y entonces agarra la pala, la barra, y no hay ningún problema. Diferente a nosotros cuando nos metimos a los terrenos a rozar, ¿verdad? 20 minutos después ya teníamos todas las manos pura ampolla, porque había mayor sensibilidad. Y entonces, hermanos, cuando
pasa la primera etapa y estamos practicando y practicando el pecado, va a llegar un momento en nuestra vida que vamos a pasar a la segunda etapa, una etapa más grave, donde vamos a perder la sensibilidad y ya no nos va a dar nada. Ya no vamos a sentir remordimiento, ya no vamos a apesararnos. Y entonces se va cauterizando la conciencia. Y al final, ¿qué pasa? Llegamos a una etapa final, la etapa de muerte, menciona Santiago. Eso es lo que produce el pecado, muerte. Pero también el pecado, hermanos, trae una etapa final de la que va a hablar el capítulo 3 de Hebreos, que es el endurecimiento del corazón. Un corazón duro. Se empieza practicando el pecado, luego se vuelve insensible ante la práctica, se cauteriza la conciencia y esto va a producir un corazón duro. Y un corazón duro, hermano, es la etapa terminal del pecado. Ahí no hay vuelta atrás. Si comparamos este proceso de una manera más entendible, podríamos decir que cuando empezamos a practicar el pecado es como cuando nos da gripe, ¿verdad? Ahí andamos con los síntomas. Ya cuando nos insensibilizamos y cuando se cauteriza la conciencia es como ya ser hospitalizados. Y cuando ya pasamos a la tercera etapa y está el endurecimiento del corazón, entonces nos trasladan a sala de cuidados intensivos. UCI creo que se llama, ¿verdad? Y ahí, hermanos, ya sabemos que la cosa es seria. Ahí no se sale ya, salvo la voluntad de Dios. Si queremos ver así el pecado, el proceso, entonces empieza así, hermano. Y el cristiano tiene que estar alerta. Y el cristiano tiene que estar listo, hermanos, para escuchar la voz de Dios y no permitir que el corazón de nosotros se vuelva duro, se vuelva insensible ante el pecado. Miren lo que dice, por ejemplo, Hebreos capítulo 3, versículo 7. Ahí tenemos, hermanos, ¿verdad?, un deber. Ahí tenemos un deber. Ahí tenemos el tiempo en el cual se va a cumplir ese deber. Y tenemos una advertencia de por qué debemos de cumplirlo. Dice la palabra de nuestro Dios. Hebreos 3, 7 y 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Y esto es interesante también, aunque no viene al propósito del día de hoy de la clase, pero es interesante ver cómo el escritor a los hebreos habla acerca de que el Espíritu Santo es el que nos habla y es el que ha hablado siempre en el pasado y ahora está utilizando las palabras que dijo allá en tiempo atrás en los Salmos para traerla a los hermanos hebreos a los que le está escribiendo. Y miren qué interesante es que en el siguiente capítulo, en el capítulo 4, versículo 7, vuelve a decir lo mismo y dice, otra vez determina un día, hoy, diciendo, ¿quién está diciendo, hermano? ¿Quién dijimos en 3:7? El Espíritu Santo. Dice, diciendo, después de tanto tiempo, y ahora el mismo texto pone al autor humano y dice, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Quiere decir que el Espíritu Santo nos habla hoy, hermanos. Amén. Y nos está hablando siempre. Él es el autor de estas palabras. Sí, ha utilizado, como dice ahí, por medio de David, por medio de Pablo. Esto puede ser aplicado, este mismo proceso, a cualquier autor escritural, inspirado. Pedro, Juan, Jacobo, Judas, Lucas,
Y qué bueno, hermanos, que la iglesia en este lugar está a diario escuchando la voz del Espíritu Santo. Qué bueno, eso me da gozo a mí y alegría. ¿A usted también? Porque el mandato de Dios, el mandato del Espíritu Santo, el mandato de Jesucristo es, hermanos, que oigamos su voz, que lo escuchemos. ¿Cuándo tenemos que oírlo? Dice, hoy. Automáticamente, inmediatamente, la obediencia que pide la palabra del Señor, hermano, es hoy. Y estamos oyendo la palabra de Dios por medio de todos estos autores que el Espíritu Santo inspiró, porque dice Pedro también que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que esto es importante. ¿Y cuál es la advertencia solemne que está ahí en ese versículo? ¿Cuál es la advertencia, hermano? Miren bien, hay un mandato, oír la voz de Dios. ¿Cuándo? Hay un tiempo, hoy. ¿Por qué? Porque hay que oír la voz de Dios hoy y obedecerla hoy. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de ¿qué cosa? De que nuestro corazón se endurezca. Entonces, en esta mañana, hermanos, vamos a estar hablando de la etapa terminal del proceso del pecado. Esa tercera etapa que mencioné, del endurecimiento del corazón, de la apostasía, del apartarse del Dios vivo. Acompáñenme a leer, hermanos, Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13. En estos versículos vamos a estar viendo a detalle el proceso de esta etapa, las consecuencias que trae, pero también vamos a ver el antídoto para evitar esto. Y no solamente vamos a ver el antídoto, sino a quién le corresponde estar pendiente de entregar esa bendición. ¿Lo tenemos, hermanos? Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Que Dios bendiga su palabra. ¿Vieron los síntomas ahí de esta etapa terminal? ¿Y me puede decir los síntomas que están ahí en el versículo 12? ¿Cuáles son los síntomas que se mencionan ahí? Incredulidad, apartarse del Dios vivo, y antes de eso, de esos dos, un corazón malo. Fíjense bien, un corazón malo va a producir incredulidad. Y la incredulidad va a llevarnos a apartarnos del Dios vivo. Y en este proceso, hermanos, entonces, estamos viendo que todo inicia en el corazón. En el corazón comienza a llenarse cosas malas, ya no pensamos lo bueno, siempre estamos albergando malos pensamientos. Incluso el autor de los Hebreos va a hablar acerca de la raíz de amargura que va a apartar a muchos. Todo está allí en el corazón, hermano, un corazón malo, un corazón lleno de malos pensamientos, de incredulidad, de duda. Y esto va a llevar, hermano, por supuesto, a apartarnos de Dios. Pero ¿cuál es el antídoto para el corazón malo de incredulidad que se aparta de Dios? ¿Cuál es el antídoto para el corazón malo de incredulidad que se aparta de Dios? Versículo 13, ¿quién me lo puede decir? A ver. Exhortaos. Exhortarnos. ¿Qué se entiende por la palabra exhortar, hermanos? Cuando decimos, te voy a exhortar, o alguien me exhortó, o hay que ir a exhortar, ¿qué entendemos por la palabra exhortar?
llamarle la atención. Es una de las maneras como se entiende esta palabra. Muy bien. Conversación. Correcto. ¿Con qué propósito? Hacer devolver. ¿Cómo dicen por aquí? Reflexionar, capacitar. La palabra exhortar, hermanos, es animar, es infundir ánimo, es aconsejar. Y fíjense que esta palabra se utiliza también, o fue utilizada en los términos griegos militares. Yo sé que aquí a veces hemos visto muchas películas estas de ejército contra otro ejército, ¿verdad que sí? Yo tengo en mi mente grabada una, porque la vi de pequeño, tal vez estos muchachos no la conocerán. El autor es Mel Gibson, no recuerdo el nombre de la película, solo recuerdo que él se llamaba William Wallace, no sé si así se llamaba la película. ¿Han visto ustedes qué hace el líder del ejército antes de enfrentar al otro ejército? ¿Han visto que en esta película era común que pasara del frente de ellos, ya sea montado en su caballo o lo que sea? ¿Y qué hacía él? ¿Qué hacía él? Los llenaba de confianza, les daba palabras de ánimo, les decía una especie de sermón, de intervención, en donde apelaba al corazón, hablaba al corazón, y después de estas palabras, ¿cómo salía ese ejército? ¿Cómo salía? Listo para la batalla, salía con más ánimo, con más furia, con más entusiasmo. Yo recuerdo las palabras de esa película. Él andaba montado en su caballo y se había llenado de azul aquí, y no recuerdo el nombre. Tampoco le estoy haciendo propaganda, solo la estoy tomando de ejemplo, ¿verdad? No la vayan a buscar ahora en YouTube. Y Corazón Valiente, correcto. La Libertad de Escocia, correcto. Gracias, hermano Domingo, ¿verdad? Este es nuestro tiempo, ¿verdad? Estos muchachos solo ¿cómo se llama? Avenger y otras, pues, pero no solamente allí, sino que en otras películas también de este tipo, siempre había alguien que se ponía al frente y hablaba al ejército, al pueblo, y les infundía ánimo, les infundía valor, confianza. No solamente la palabra exhortar, hermano, a veces cuando decimos exhortar, decimos lo van a regañar, lo van. Sí, probablemente incluya eso, pero con el fin y con el propósito de qué cosa? De animar, de que siga de frente, de que no se caiga. Así que hermanos, el antídoto que el escritor a los hebreos nos está presentando en esta ocasión, en este pasaje en específico que estamos analizando, contra el peligro de que nuestro corazón se endurezca, o que el corazón de nuestros hermanos se endurezca, que es la exhortación, el exhortarnos, el animarnos, con conversación, con palabras. A veces va a haber corrección, a veces va a haber disciplina, a veces se va a tener que hablar de una manera con autoridad, seria. Pero el propósito es animar, llenar de confianza, afirmar. Hermanos, y esto, ¿verdad?, se va a hacer cuando se nota algo, ¿sí o no? Cuando se nota algo. Por eso dice ahí la escritura, en el versículo 12, mirad. ¿Ya vieron esa frase? En el versículo 12 dice, mirad. Es decir, este es un llamado al pueblo de Dios para que estemos atentos, porque se va a notar algo, se va a ver algo. Hermano Moisés. Hermano, yo tengo unos pensamientos de que, por ejemplo, cuando yo escucho a un hermano decir algunas cosas que no encuentra, amerita la exhortación ya. Pronto, no está diciendo, ahí le voy a decir un día. ¿Cómo? No, es ya. Dios manda que el trabajo sea pronto, pero un trabajo con decisión y que me guste.
llevar el sabor de que cuando yo oiga algo malo de mi hermano, un momento, y pienso mi hermano, le voy a decir algo, no entiendo yo de que eso las cosas para otro día, porque ya ¿qué pasa? ¿Qué creatividad? No, es ya, es como el mensaje oportuno, de los que más predicadores deben de estar continuos, seguidos, para que toda la ley camine y se eduque en ese sistema, pues, y entonces la cosa va a ir bien de acuerdo a la voluntad de Dios, porque Dios no quiere que, como dice la palabra en unos pasajes, no te duermas, no te detengas. Ah, pero yo no lo voy a decir ahora, yo lo voy a decir otro día, hermano. No, dice que no lo detengamos. No tengamos las rodillas paralizadas. Amén. Hay que trabajar. Mientras tengamos la lengua, mientras no estemos mudos, podemos trabajar. Porque para eso es que tenemos la lengua, para exhortar, para ayudar, para muchas cosas. Así es que le dejo la oportunidad pues, a otro hermano que hizo la intervención para que pensemos y sigamos adelante con pensamientos oportunos y buenos, de buen sabor. Gracias. Amén. Gracias, hermano. Y es muy oportuno lo que el hermano Moisés acaba de mencionar, porque precisamente en el capítulo 3, ahí aparece a cada momento la palabra hoy. Ustedes la notaron, ¿verdad? Que hemos leído 3.7, 4.7, y ahora en el versículo 13 también nos recuerda precisamente ese detalle. Dice, entre tanto que se dice hoy. Hermanos, a veces vivimos más en el pasado. ¿Qué me hicieron? ¿Qué me pasó? ¿Qué me dijeron? ¿Qué me hirieron? O si no, vivimos tomando decisiones que van a venir en el futuro, pero poco vivimos en el presente. Y el autor a los Hebreos, así como decía nuestro hermano Moisés, está diciendo no hay que perder tiempo, ni el mañana, ni el pasado, ya uno fue, el otro será, es hoy. Y Dios establece un día y dice hoy. ¿Cuándo va a venir la exhortación, hermano? Hoy. Y ahí es donde yo autoevalúo, porque a veces me ha tocado decir la frase, hermano, voy a buscar un tiempo de esta semana para ir a ver ese detalle. Voy a ir a visitar al hermano mañana. Y me ha tocado decirlo, y lo digo con el sentido de que ha salido de un autoanálisis, pero también con el sentido de que lo analicemos también todos nosotros. Porque la exhortación, hermano, que habla aquí como una medicina, ¿verdad? Va a surgir del ver, ¿sí o no? Mirar, se va a notar algo, se va a notar la ausencia, se va a notar un mal comportamiento, un semblante, algo. Porque todo empieza en el corazón, ¿se acuerdan? Puede haber una sonrisa dibujada en nuestro rostro, pero no sabemos si por dentro ya el proceso del endurecimiento del corazón está pasando. Y algo se va a notar y tenemos que estar listos no solo para ver, sino como dice el hermano Moisés, para hablar ahí nomás, ya, no dejarlo para mañana. ¿Y qué decimos a veces? Bueno, a veces, hermano, lo que decimos es, bueno, ese es problema de él. Ese es problema de él sabe lo que hace, él ya sabe. Y a veces son estas frases las que salen, ¿verdad? Es su responsabilidad. Pero fíjese bien, hermanos, que este mandamiento de exhortar es para los pastores solamente. Este mandamiento de exhortar es para los evangelistas solamente. ¿Cómo entendemos la frase que aparece allí en el versículo 13? Los unos a los otros. ¿Cómo entendemos la frase los unos a los otros, hermano? Todos.
Y entonces cuando la iglesia adquiere su responsabilidad, entonces, hermano, el trabajo de liderazgo, el trabajo ministerial se va a complementar y la tarea va a ser más sencilla. Pero cuando el trabajo está recayendo sobre una o dos personas o sobre un ministerio, entonces van a empezar a salir frases como: no he tenido tiempo, mañana voy a buscar tiempo. Cuando toda la iglesia es llamada a exhortarnos los unos a los otros. Los unos a los otros. Esto es un mandamiento para todos, hermanos. ¿De quién es la responsabilidad entonces cuando un hermano se está endureciendo su corazón? ¿De quién es? De todos, del que lo está viendo, del que mira y está viendo la situación. El otro día estaba analizando también la diferencia entre los ministerios de la congregación y las responsabilidades individuales que tenemos. Porque muchas veces, hermanos, nos refugiamos o nos justificamos en que ese no es mi ministerio, es que esa no es mi área, es que yo no tengo el don. Y hay responsabilidades individuales que Dios nos ha dado, hermano, como el evangelizar. ¿A quién le dijo el Señor que había que evangelizar a todas las naciones? ¿A quién? ¿A los evangelistas solamente? ¿O a la iglesia? Pero a veces nos refugiamos en que ese no es mi ministerio. Es que yo no tengo el don. Si no es tu ministerio o si no tienes el don, hermanos, pero tenemos que participar de la exhortación, de la evangelización. Todos tenemos responsabilidades individuales, hermanos. Y es cierto que hay hermanos que tienen el don, lo van a hacer mejor, van a estar más capacitados, van a tener ese ferviente amor por los inconversos, por el que se está apartando, es cierto, pero no estamos exentos por eso. Y debemos de aprender, y debemos de participar en esto, hermanos. ¿Y por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque es tarea de todos, así es. ¿Por qué, hermanos? Tenemos que exhortarnos los unos a los otros. Cuando miramos que hay un corazón malo de incredulidad que se está apartando de Dios. ¿Por qué? Dice el versículo 13 al final. Aquí está la razón. Dice el versículo 13 al final. Para que ninguno de vosotros se endurezca. ¿Por qué? Por el engaño del pecado. ¿Se acuerdan? El gran problema nuestro, la gran batalla que tenemos por enfrente. ¿Y qué hace el pecado, hermano? ¿Qué hace el pecado? Engaña. Mire bien cómo viene. Si es que el pecado no viene mal, el pecado no viene como algo no deseado. El pecado engaña, y uno de sus engaños, porque engaña de todas las maneras, pero uno de sus engaños, hermano, es que se presenta como algo deseado. ¿Se acuerdan Eva? Dice que miró el fruto y lo miró. ¿Cómo lo miró? Desagradable. No, dice que lo miró. ¿Sí? Eso hace el pecado. Es que el que está detrás del pecado y el que ha traído el pecado a este mundo es un mentiroso. ¿Qué podemos esperar del pecado? Si a Satanás se le llama el padre de la mentira y es engañador desde el principio, entonces, hermanos, fíjense bien que estamos expuestos al engaño del pecado. Y esa es la razón por la que tenemos que estar listos como congregación. Tenemos que estar viendo que ninguno, y aquí cuando dice ninguno, hermanos, es ninguno. Que porque tiene 30 años el hermano de ser cristiano, entonces ese está fuerte, está. ¿Verdad que a veces eso no se cumple, hermano? Eso es lo que debería esperar el Señor y lo que esperamos nosotros, que un hermano de 20 años, ¿verdad?, esté maduro, esté firme, que tenga una costumbre, ¿verdad?, propia de
Si falla por alguna razón, inmediatamente confiesa, la sangre de Cristo tiene poder para limpiar de toda maldad, se arrepiente y se aparta. ¿Sí o no que eso esperaríamos? Pero no es necesariamente lo que pasa. Y a veces, hermanos, ¿han visto ustedes por qué hermanos de 30, de 25, de 40 años de cristianismo y siguen siendo los mismos? Y siguen teniendo las mismas actitudes y siguen teniendo los mismos malos pensamientos y los mismos comportamientos. Y usted dice, ¿pero por qué? Es porque el pecado le ha engañado y ha entrado en su vida y ha venido el proceso, lo ha venido practicando, mire, lo ha venido practicando hasta que se le volvió un hábito, pierde la insensibilidad, se cauteriza la conciencia y está pronto, hermano, a tener un corazón malo de incredulidad que se va, ¿a qué cosa? A apartar del Dios vivo. La etapa terminal. Y a veces, hermanos, creemos que la cosa está bien, pero por dentro puede ser que el pecado ande engañando. ¿Sabía usted que hay hermanos que no se dan cuenta de lo que está pasando? Hay hermanos dentro de nosotros y nosotros mismos a veces que no estamos percibiendo el proceso del engaño del pecado en nuestra vida, que no nos damos cuenta de la batalla espiritual en la que estamos inmersos. Creamos o no, hermano, hay una batalla espiritual. Y esa batalla se desarrolla en nuestra mente, en nuestros corazones. Ahí está. 30, 40 años de cristianismo y las mismas actitudes. Algo está pasando. No estamos oyendo la voz de Dios, estamos postergando. El que se está endureciendo, hermano, posterga. Dice para mañana. El cristiano dice hoy. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos decimos hoy, hermanos? Hoy. Pero el que se está endureciendo posterga. Y eso es importante. ¿Por qué, hermano? Mire lo que dice el texto. Todas las ideas estamos tratando de extraerlas del texto. Dice el versículo 13. Antes exhortados los unos a los otros. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cada día. Yo les pregunto, hermano. ¿Cómo cumplimos esto? ¿Cómo yo, ahora que sé que soy partícipe de la exhortación, porque es un mandamiento, cómo yo cumplo esta exhortación cada día? Si miro a mi hermano solo los domingos, ¿cómo, hermano? ¿Cómo es la radio? ¿Cómo es como la radio ya? Ya, bueno, ya. ¿Ya? Ok. Y antes había como un eco, ¿verdad? Ya. O esa era otra emisora, ¿verdad? El Despertar creo que era esa, ¿verdad? ¿Cómo puedo cumplir este mandamiento de cada día, hermano, si yo evito a los hermanos? No me quiero relacionar con ellos, solo ando pensando en mis cosas, en saber de mis cosas, pero no en las de los demás. ¿Cómo cumplo este mandamiento de exhortarnos cada día ya? Hoy. ¿Cómo lo cumplo? No nos vemos a diario, nos vemos una vez por semana, algunos. Otros no nos queremos relacionar con los hermanos, no sabemos nada de nuestros hermanos. ¿Cómo, hermano, entonces? ¿Por qué nos endurecemos, entonces? Porque el pecado gana ventaja. Satanás ahí está trabajando, hermanos, endureciendo corazones por el engaño del pecado. El pecado es sutil y no tenemos a veces la capacidad, hermanos, de estarlo viendo venir, de resistirlo. ¿Cuál es la responsabilidad en el pasaje? Animar, estar alerta para no ser engañado por el pecado. Podemos llegar a pensar que Dios no nos ve. Ese es un engaño del pecado. Podemos llegar a pensar, al Señor no le importa tanto. Lo hice y no pasó nada. Y podemos llegar a pensar, al Señor no le importa tanto. A lo mejor lo puedo hacer una segunda vez. ¿De dónde cree que viene ese pensamiento? ¿Viene de Dios?
Esa es la voz de Dios que dice el Espíritu Santo que oigamos. ¿Esa es? ¿Verdad que no? Ese es el engaño del pecado. Venía diciendo una hermana ahora en la mañana, ay, me invitó, dice una amiga, porque tenía tiempo de no verla, y que fuéramos hoy a vernos, y dije yo, no, yo tengo que cumplir primero con el Señor, ir a traer la bendición y congregarme. ¿Sabían ustedes que ese es uno de los engaños también recurrentes del pecado? Y hermanos, y cuando nos dejamos de congregar un domingo, entonces comienza el pecado y el engaño a trabajar y dice, bueno, a lo mejor puedo ser un domingo al mes, pues, porque yo también necesito mi descanso. Ahí dice una emisora, ¿verdad? De estas modernas, la romántica creo que es, dice, el domingo es para descansar. ¿No lo han escuchado? Hasta me le sé, el toque, pues. Todos tenemos un poquito de imitadores, ¿verdad? Y de poetas, el Nick es así. Pero así he escuchado, el domingo es para descansar. ¿Quién cree? ¿De dónde procede esa voz? Del engaño, del pecado. Y entonces decimos, sí, es cierto, cansado del trabajo. Yo me merezco un domingo al mes al menos. Y así va. Y así va, hermanos, y así va practicando el pecado, porque no congregarse, hermano, es infringir la ley de Cristo. Amén. El no congregarse, como lo dice el escritor a los Hebreos 10:25, dice no. Dice no, y ese no es prohibitivo, ¿sí o no? Mandamiento. Y una vez que comenzamos y vamos creciendo y vamos practicando el pecado, y dice el escritor de los Hebreos que algunos tenían ya, ¿qué cosa? Esa costumbre. Ya era una práctica en ellos. ¿Qué seguía? Insensibilidad. ¿Y qué seguía después? Un corazón endurecido, y se iban a apartar del Dios vivo. Hermano, rápidamente, miren bien. Si queremos ver un ejemplo, vamos a ver si nos da tiempo, acerca de este proceso y por qué tenemos que entender la gravedad del asunto, hermano. Dios marcó esto en el libro de Éxodo, cuando hablamos del caso de Faraón. Acompáñenme, por favor, al libro de Éxodo, allá en el Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 4, versículo 21, y aquí vamos a ver un dicho, unas palabras acerca de la omnisciencia de Dios. Dios todo lo sabe. Éxodo capítulo 4, versículo 21, hablando con Moisés, antes de que las cosas sucedieran, dice el Señor, y dijo Jehová a Moisés, lo tenemos, hermano. No lo pierdan porque ahí vamos a estar bastante en Éxodo estos minutos últimos. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Ya había pasado por esto cuando Jehová se lo está diciendo a Moisés. Ya había pasado. ¿Verdad que no? Moisés no había ni siquiera ido a Egipto. Pero antes de que sucediera, Dios le está diciendo a Moisés lo que va a pasar, porque Dios sabe todo, hermano. Ahora miremos entonces el proceso. Miren cómo es que una persona endurece su corazón. Llega Moisés a Egipto, se presenta delante de Faraón, y miremos ahora el capítulo 7, versículo 13 de Éxodo. Capítulo 7, versículo 13 dice, y el corazón de Faraón se endureció, y no, ¿ya escuchó? Perdón, ya leyó. Y no los escuchó. ¿Se acuerdan lo que dijimos al inicio? Dice, como dice el Espíritu Santo, por medio de
David decía ya en 4:7. Bueno, ahora el Espíritu Santo estaba hablando por medio de Moisés. ¿Y a quién no escuchó Faraón? ¿A quién no escuchó? ¿A Moisés? Al Espíritu Santo, a Dios. Dice, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho, como Jehová le había anticipado a Moisés. Y ahí empezó, hermano, el proceso, el no escuchar la voz de Dios. Hoy, ahora, ya, como en la radio ya, vamos a empezar a endurecer nuestros corazones. Hermano, no minimice esto. Si lo minimizamos, estamos cayendo en el engaño del pecado. Entonces no hay que minimizarlo. Esto es una alerta. Ahora mire lo que pasa en el 7:14, ahí mismo. Viene la plaga de sangre. La ocasión anterior estaban con las varas, ¿verdad? La serpiente. Ahora viene la plaga de sangre, dice el versículo 14. Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ahora miremos 7:22. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Miremos ahora, más adelante, vienen las ranas, ¿verdad? 8:15. A ver. Dice, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, oiga bien, viendo Faraón que le habían dado reposo, que la cosa ya había pasado, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho, como Jehová lo había anticipado. Miremos ahora 8:19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, miren, para los hechiceros ya estaba clara la cosa. Ya, para los hechiceros ya estaba clara la cosa. ¿Qué dijeron? Dedo de Dios es este. Pero para una persona, las cosas no estaban claras. Y cada vez que no escuchaba la voz de Dios, ¿qué estaba pasando en su interior? Se estaba endureciendo. Y dice, mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. 8:32. Vienen, las plagas siguen avanzando, hermanos. Ahora vienen las moscas. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. 9:7. El ganado. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. Mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. 9:12. Vienen las úlceras. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho. Llegamos al 10:1. Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón. Y aquí está lo peligroso, hermano. Ahora, ¿qué dice? Ya no estaba como en una profecía, ya no estaba como en una anticipación. Ahora, ¿quién es el que endurece el corazón de Faraón? ¿Quién dice ahí? Dice, Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales. 10:20. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. 27. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlo ir. 11:10, ya al final. 11:10. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Hermanos, una nación entera, un país quedó en ruinas. Dios lo destruyó por el corazón endurecido de un solo hombre, Faraón. Y es que después de tanto, hermano, después de tanto que la voz de Dios viene a nuestra vida y no la oímos para hacer su voluntad,
y dejamos las cosas para mañana. Hay en una ocasión que el faraón le dice a Moisés que quite esto, no sé si eran las ranas, ¿verdad? No sé si, creo que eran con las ranas, y le dice a Moisés, está bien, voy a orar. ¿Cuándo quieres que lo haga? ¿Y qué le dijo el faraón? Le dice, mañana. Moisés le dice, hoy puedo pedirle al Señor y el Señor va a quitar las ranas porque eran una cosa horrible. Y le dice, ¿cuándo quieres que lo haga? Le dice Moisés al faraón, y el faraón le dice, mañana. Y cuando llegó mañana, y el faraón miró que cesó, que dejó de descansar, dice, se endureció más. Hermano, estamos viendo las señales de Dios, estamos oyendo la voz de Dios de diferentes maneras, pero no estamos haciendo las cosas, entonces nuestro corazón se va a endurecer más y más y más y más, hasta que va a llegar un momento en el que Dios mismo va a intervenir, hermano. Y ahí no va a haber vuelta atrás. Y ese es el peligro. Y eso es lo que Satanás quiere, hermano. Uno de los pasajes que más miedo me da es Romanos capítulo 9, versículo 18, y con eso vamos concluyendo. Romanos capítulo 9, versículo 18. ¿Lo tienen? Dice así, Romanos capítulo 9, versículo 18. De manera que de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Hermanos, cuando ya Dios interviene en la vida de una persona que ha venido endureciendo su corazón y ahora es Dios quien interviene y lo endurece, hermanos, el autor a los Hebreos también nos dice que solo queda, ¿qué cosa? Una expectación de juicio. Y el autor mismo a los Hebreos dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Que esto no se diga de nosotros, hermanos. Que estemos continuamente mirando y preocupándonos por nuestros hermanos, por nosotros mismos, claro, y también por nuestros hermanos, para exhortarnos los unos a los otros, para animarnos, para infundirnos confianza, para infundirnos ánimo para este camino, hermano, para que alcancemos el reposo del cual habla también Hebreos 3, y no nos quedemos como le sucedió a aquella generación del pueblo de Israel, que no alcanzó el reposo por su corazón endurecido, porque eran duros de cerviz, dice la Escritura. Que la iglesia de Cristo en Tipitapa, kilómetro 20, hermano, sea una iglesia que tome en serio las responsabilidades individuales que Dios nos ha dado a cada quien. Amén, hermanos. Y que cada uno de nosotros estemos velando por los otros, los unos a los otros, los unos a los otros, exhortándonos cada día. Usemos la tecnología, hermano. Por ahí se decía un chiste que un hermano le dijo a otro, ya me tenés llena la memoria. Ustedes saben que los teléfonos a veces traen una memoria ahí, y de tantas imágenes y mensajes y audios que todos los días se envían a veces. Le dijo uno al otro, ya me tenés llena la memoria, voy a tener que comprar una de 64 gigas, o espacio, pues. Y esto era una especie de chiste, pues, pero lo que se mira también es que al menos uno de ellos estaba tomando en serio el mandamiento del Señor a exhortarnos. Yo felicito a los hermanos que están mandando constantemente pasajes de la Escritura, mensajes, audios, imágenes, porque también esa es una manera de exhortar, no la mejor, pero hagamos algo, hermanos. Lo importante es no dejar las cosas para mañana. Lo importante es preguntarnos hoy, hermanos, ya leí, hoy ya oré, hoy ya visité, hoy ya exhorté, hoy ya animé. Y vayámonos quitando esa costumbre de mañana voy a buscar el tiempo, es que ahorita no, es que después, porque quienes piensan así están en el camino y en el proceso de endurecer su corazón. El cristiano, hermano, el que está velando, dice hoy, porque el Espíritu Santo dice hoy, ya. Animémonos, hermano, exhortémonos, estemos atentos, que nos preocupe nuestro hermano,
que nos preocupe nuestra hermana y aquellos que, sin saberlo a veces nosotros, están siendo engañados por el pecado. Que Dios les bendiga en esta mañana, hermanos.